Buenas tardes. De nuevo con ustedes en este taller que hemos denominado Producción Intelectual y con el cual aspiro darles las primeras orientaciones acerca del trabajo que van a realizar como producciones investigativas a lo largo de los estudios postdoctorales que hoy inician. Esta lámina representa lo que he denominado la tríada de la producción de conocimiento, donde vemos entonces que toda investigación necesariamente implica escribir, y estos productos deben ser publicados en un proceso de recursividad permanente que nos permite ir profundizando cada vez más en el conocimiento de la temática que se investiga. La triada anterior es producto de esta, que se puede leer desde cualquier aspecto. Pudiéramos entonces decir que pensamos, generamos ideas, las escribimos y en busca de apoyo a lo que escribimos, leemos y se nos generan nuevas ideas. En un proceso permanente, continuo, que diariamente realizamos en nuestra vida como académicos. Y por eso yo decía que iban a investigar sobre su línea de trabajo, que en Reddit denominamos espirales recursivas. Entonces ustedes van a tener la posibilidad de escribirse a cualquiera de ellas para desde esa visión generar sus productos investigativos. Los productos de las investigaciones pueden ser múltiples y variados. En esta lámina podemos ver algunos de estos, como son los artículos, las ponencias, los ensayos, capítulos de libros, revistas, periódicos o prensa, traducciones, bibliografía comentada, material instruccional y dossier. Por ejemplo, a nadie se le ocurre pensar que la traducción de un libro, por ejemplo, del español a otro idioma o de otro idioma al español, puede ser una producción investigativa, porque no es solo la traducción, sino lo que se pueda generar en ese intento. Igualmente una bibliografía comentada, por ejemplo, se pudiera hacer una bibliografía comentada de lo que se ha publicado en el ámbito de la transcomplejidad fuera y dentro de la red de investigadores de la transcomplejidad. Desde este punto de vista, cada una de estas diversidad de productos investigativos se consideran textos académicos. Y los textos académicos tienen algunas características, como son los argumentos claros, precisos y breves, que mantienen un lenguaje sobrio y formal. Y bueno, aquí aparecen algunos otros que yo no nombré en la anterior lámina, como la monografía, la reseña de libros, reportes, por supuesto nuestras conocidas tesis de grado o de doctorado, protocolos e informes. Esto según Silva 2009. Por su parte, Caballero 2015 señala que los textos académicos son intertextuales, es decir, que recurren a otros textos para fundamentar sus planteamientos o refutar las conclusiones de aquellos. De ahí la importancia de las citas. Quiero referirme a esto porque algunos participantes piensan que a nivel de postdoctorado uno de alguna manera es libre y en cierta forma es verdad porque tiene un proceso ya de desarrollo del pensamiento de gran nivel, pero siempre es recomendable entender esta característica de los textos académicos. Y no es que el texto sea pura cita, porque a veces hacemos esos comentarios a la ligera, sino que tenemos que argumentar, como decíamos allá. Entonces estas citas deben ser lo más reciente, utilizar bibliografía internacional, pero también nacional, incluir cita de artículos publicados en la revista que se espera publicar. Por supuesto, como dijimos antes, evitar demasiadas referencias a manuales o libros de texto porque sabemos que esos son, vamos a decir, se consideran que son más desactualizados, mientras que los artículos se están generando constantemente, y evitar, por supuesto, la autocita. Toda la autocita, tengo una experiencia, en una oportunidad escribí para una revista ecuatoriana y a pesar de que la revista se estaba, vamos a decir, iniciando, me llamó la editora para preguntarme que por qué tantas veces, de alguna manera, yo tenía autocitas. Entonces le conté pues que éramos una red de investigadores de la transcomplejidad, que estábamos produciendo libros permanentemente y que realmente
cuando uno va a hablar de transcomplejidad, necesariamente de una u otra forma, nos corresponde decir lo que hemos venido haciendo, porque no podría yo señalar que estoy escribiendo en el año 2023 y no recordar algunas cosas que ya he escrito y que la lógica dice que debería recurrir a esos ya artículos anteriores. Entonces me entendió perfectamente y de hecho me ha escrito para que volvamos a escribir en esa revista. Entonces, todas estas cosas que se dicen no son inflexibles, tienen cierta flexibilidad, pero requiere, como decía, y como viví la experiencia, que a veces es necesario explicar. A pesar de que señalé una diversidad de productos investigativos, en esta oportunidad me quiero referir específicamente al artículo científico que yo generalmente prefiero denominar académico. Y esto porque aspiramos que a lo largo de sus estudios postdoctorales ustedes publiquen por lo menos dos, uno en una revista externa y otro en una revista de la red de investigadores de la transcomplejidad. Desde este punto de vista podemos ver entonces que es un informe escrito y publicado que describe resultados originales de una investigación. También podemos señalar que es un texto informativo y de lenguaje técnico cuyo objetivo es divulgar, actualizar o demostrar los resultados teóricos o prácticos de una investigación científica particular. Y señalaba que cuando uno investiga desde una temática particular, en este caso en la Reddit desde una espiral recursiva, en determinados momentos hace planteamientos actualizados de algo que había escrito en anteriores oportunidades. Aquí vale señalar que al terminar los estudios postdoctorales ustedes pueden tener muchos documentos escritos, pero para que se consideren artículos tienen que ser publicados. Un artículo científico entonces implica una investigación, resultados originales, lenguaje técnico, escritura y publicación. Va a haber muchas clasificaciones de artículos. Yo estoy presentando en este momento una clasificación que señala que los artículos científicos pueden ser de revisión, es decir, producto de una investigación documental, de investigación, producto de una indagación de campo, y los papers, que son artículos cortos. Dependiente de la tipología, el objetivo de un artículo puede ser informar, que implica datos, exponer, que implica explicar una temática en particular, persuadir, que implica las emociones, o por el contrario, argumentar, que significa razonar para demostrar una propuesta o una tesis, y finalmente también puede ser narrar, que implica describir. El artículo de revisión, como les señalaba, es un estudio bibliográfico que recopila, analiza, sintetiza y discute información ya publicada sobre el tema. Implica un examen crítico y un proceso de selección de cuáles son los artículos que queremos analizar o estudiar y por qué. Su estructura implica resumen, como todo artículo, la introducción, el desarrollo que se refiere a las temáticas que se discuten en el artículo, las conclusiones y por supuesto la referencia. El artículo de investigación, que corresponde con la definición que dábamos al inicio, un informe escrito que describe resultados originales de una investigación, porque fíjense que en el artículo de revisión que acabamos de ver es producto de artículos ya publicados, mientras que acá es producto de una investigación que ha hecho el autor en un proceso de trabajo de campo donde los resultados son originales. Su estructura generalmente sigue una fórmula que es IMRD, que significa introducción, método, resultado y discusión. No obstante, aquí estamos incorporando, como les decía anteriormente, que todo artículo lleva resumen y por supuesto la referencia. Digamos que las últimas tendencias a esta fórmula se le ha incorporado una C que implica conclusiones. Entonces,
comprende entonces resumen, introducción, métodos, resultados, discusión, puede llevar conclusiones o no, depende de lo que solicite la revista, porque de alguna manera las conclusiones pueden estar implícitas en la discusión y la referencia. Paper es una hoja inglesa que se usa para escritos académicos relativamente cortos, en el cual el autor desarrolla sus ideas sobre un tema determinado. Puede llevar resumen o no, depende de si es requerido, y su estructura corresponde con introducción, el cuerpo central, que sería el desarrollo del tema y las conclusiones. Entonces, pareció interesante que ustedes pudieran tener esta orientación hoy porque depende del seminario postdoctoral que estén viendo, pudieran elaborar paper, que son artículos pequeños y algunas revistas lo aceptan para su publicación. Depende pues de la temática que se esté tratando y de la solicitud del facilitador. Esta lámina presenta un resumen de un artículo que presenté por allá en el año 2016 en la Universidad de Oriente y tiene dos intencionalidades. Por una parte, ver los elementos que lleva un resumen y por el otro, ir indagando ya en el pensamiento transcomplejo. Se denomina vínculos entre lo teórico y lo operativo de la transcomplejidad. Y fíjense cómo se inicia. En el mundo actual, complejo, multidimensional e incierto, surgen nuevas visiones investigativas con la finalidad de superar la disyuntiva entre los paradigmas que han dominado en forma excluyente los procesos de investigación. Se promueve entonces una postura de la transcomplejidad que rompe con el paradigma fragmentario individualista orientado a la uniformidad del saber, sin que ello implique abogar por un paradigma en particular o asumir dogmáticamente lo complejo. Esta primera parte es lo que yo llamo una introducción del tema. Yo generalmente cuando explico esto señalo con una breve introducción al tema. Una amiga dice que es el enamoramiento para que la persona lea el artículo. Seguidamente dice, de ahí que se presentan algunas reflexiones sobre los posibles vínculos entre lo teórico y lo operativo de la transcomplejidad, como una nueva cosmovisión investigativa que permite dar cuenta de una realidad múltiple y diversa. Fíjense que ese sería entonces el propósito o el objetivo del artículo. Normalmente yo lo hago así. Hay revistas que piden que sea estructurado. Entonces que diga objetivo, que diga método, ¿verdad? Va a depender entonces como le pidan a uno el resumen. Seguimos y entonces dice que las mismas, o sea, las reflexiones, son producto de un estudio teórico fundamentado en la hermenéutica de Gadamer y la problematización de Foucault. Asimismo, de las discusiones realizadas en el marco de un grupo de investigación que desde el año 2004 viene incursionando en la temática en cuestión. Fíjense, esta parte se refiere a la metodología que se siguió para hacer el artículo, es decir, por una parte una investigación documental, pero por otra parte las experiencias que de alguna manera he venido vivenciando en ese grupo de investigación que iniciamos en una universidad privada y que luego se transformó en Redí. Continuamos, entonces dice, se pudo concluir que la transcomplejidad en lo teórico es un transparadigma que en su ontología asume los distintos niveles de la realidad como espacio de aproximación posible y se corresponde con una epistemología de la reflexividad. En consecuencia, en lo operativo es una vía de construcción de conocimiento cambiante que se construye en el hacer con trabajo en equipo y multimétodos, teniendo como soporte la reflexión profunda y permanente de los miembros del grupo investigador. Por supuesto, esto se refiere a la conclusión. Entonces, si vemos lo que lleva este resumen, lleva entonces una breve aproximación al tema,
el objetivo, la metodología y las conclusiones. Por supuesto, las palabras clave o descriptores. Digamos que en esta jornada donde se presentó este artículo, no había otras exigencias. Fíjense que aquí entonces se evidencia que es una investigación documental, aunque hay experiencias vivenciales de la autora, pero también que no hay unos resultados como tal, sino las conclusiones. Esta lámina presento una introducción muy breve de un artículo titulado De la teoría a la praxis en el enfoque integrador transcomplejo, elaborado por la doctora Nancy Chavino y mi persona. Y señala que al situarnos en un mundo complejo, multidimensional e incierto, cuya historicidad es cambiante en su trama y en sus manifestaciones fenoménicas, llenas de bifurcaciones, reticulaciones e imbricaciones, y cuyo devenir intrínseco comienza a verse marcado por el orden, desorden, la linealidad, no linealidad, el equilibrio, no equilibrio y el caos, tiene necesariamente que ser interrogado, interpelado, cuestionado y estudiado bajo las pautas de nuevos horizontes transparadigmáticos. De ahí que el artículo reflexiona acerca de la teoría y la praxis del enfoque integrador transcomplejo. Es producto de una revisión de documentos y se estructura en tres partes: principios epistemológicos, hacia una praxis y conclusiones. Fíjense entonces que es muy parecido el resumen y la introducción. Veamos la diferencia y la semejanza. Tanto el resumen como la introducción comienzan con un abordaje al tema, pero en el resumen tiene que ser más corto. Fíjense que allá solamente se llevó 2 líneas, en cambio aquí es un poco más largo porque para la introducción yo puedo disponer hasta de 2 páginas, mientras que en el resumen se hace un solo texto, que no debe pasar de 100, 150 o máximo 200 palabras. Por otro lado, ambos llevan el objetivo del artículo, que en ambos casos es reflexionar, porque precisamente estamos indagando sobre una temática, vamos a llamarla desconocida, que se estaba comenzando a trabajar. Y luego también ambos llevan la metodología, que en ambos casos también es documental, pero aquí se mantiene solo documental, mientras que en el otro se señalaba la experiencia del autor en un grupo de investigación. Diferencia: el resumen lleva conclusiones, porque ya es producto de un artículo finalizado, y aquí no, porque se supone que aunque el artículo está finalizado, ahora es que vamos a empezar a leer el artículo, entonces se habla de la estructura del artículo, que en este caso, como es documental, se hablan de 3 temas, ¿verdad? Que sería lo que se denominó el desarrollo. Entonces, fíjense en lo importante de estar claro en lo que lleva cada elemento del artículo. Que el objetivo reflexionar que se utiliza en los 2 artículos no aparece en esta clasificación que yo les di hoy, ¿verdad? Y eso tiene que ver con lo que yo les decía. Yo tengo ya bastante tiempo investigando en estas 2 grandes temáticas, en la transcomplejidad y en la escritura. Y entonces esta clasificación del objetivo me pareció interesante traerla, pero estos artículos habían sido escritos hace tiempo. Entonces, si yo siguiera esta clasificación, tendría que poner argumentar, porque tal cual como les dije al comienzo, la intención de, vamos a decir, discutir esto con ejemplos es las 2, como les decía, 2 finalidades. Por un lado, que entendieran la estructura de un artículo, pero por otro lado también ir introduciéndolos a ustedes en el pensamiento transcomplejo. También se pudiera considerar el objetivo de persuadir acerca de la necesidad de una nueva visión de la investigación como es la transcomplejidad. Estas 2 láminas, que por supuesto están resumidas,
Tratan de representar el desarrollo de un artículo de revisión donde hay dos subtemas. Esta lámina que representa la conclusión entonces señala que la investigación transcompleja es asumida como una nueva cosmovisión investigativa complementaria que permite la producción de conocimiento complejo. Es entonces integración de saberes, favorece el acercamiento entre las dos culturas, hombre y naturaleza, la comunicación entre el conocimiento científico y la reflexión filosófica, reconoce la existencia de múltiples niveles de la realidad, la incertidumbre, lo imaginario, se corresponde con la afectividad y la creatividad, la experiencia y la creación artística. Por supuesto que esta no fue toda la conclusión, pero como les decía, es un ejemplo. De alguna manera responde al objetivo porque decía que íbamos a reflexionar sobre una nueva postura investigativa, la transcomplejidad. Entonces aquí de alguna manera se está caracterizando esa nueva postura. Esta lámina es para recordar que en la elaboración de artículos no solamente es importante el contenido, sino también los aspectos formales, porque las revistas de inicio hacen un chequeo de eso. Y estas van a depender de la revista a la cual usted vaya a enviar su artículo. Yo coloqué aquí los que solicita la revista Mirada Transcompleja, que es de la Redi. Entonces el formato Word lo piden todas las revistas porque tiene que ser editable. En el caso de esta Mirada Transcompleja, la letra es Arial 12, pero en algunas revistas puede ser otro tipo de letra y puede ser 11, interlineado 1,5 centímetros, margen de 3 centímetros. La paginación, en el caso de esta revista, va en la parte inferior centrada. Esto significa que todas las imágenes, figuras, fotos deben tener subtítulos y ir numeradas e indicar si fue elaboración propia o es tomada de alguna fuente, algún autor. Esta revista sigue los lineamientos de la APA en cuanto a las referencias y el número, la forma como se citan los gráficos, las figuras, las imágenes. Esto se refiere que la introducción, el desarrollo y las reflexiones finales o las conclusiones, pero fíjense que en miradas transcomplejas se piden reflexiones finales, bueno, depende también del tipo de artículo, y las referencias que se deben cumplir esas partes del esquema. Por supuesto aquí dice si las hay, pero casi todos los artículos, como señalé al comienzo, llevan referencia. Y la extensión puede variar también, como les señalaba, depende del tipo de artículo, depende de la revista. Yo coloqué aquí entre 10 y 15 páginas. El ORCID, al igual que el Google académico, es un identificador donde se almacena toda su actividad como investigador y en los últimos tiempos casi todas las revistas están pidiendo el ORCID porque usted solo coloca su afiliación institucional, su correo electrónico y su número ORCID. Y el que quiera saber qué ha publicado usted y qué formación tiene usted, cuál es su experiencia, va directamente al ORCID. Revistas que coloqué en estas láminas son algunas con las cuales estoy relacionada. Las últimas dos corresponden a la Redi, Mirada Transcompleja y Perea Peirón, que es la revista de filosofía. La revista ITC, Investigación, Transcomplejidad y Ciencia, corresponde al nodo con el mismo nombre que en Redi decimos que es nuestro hijo menor. Una revista de salud internacional, la revista de CESPE Venezuela y la revista de escritura creativa. Pueden ver en sus, vamos a decir, especificaciones dónde están arbitradas ya y los enlaces para acceder a ellas. Gracias. Estamos entonces en un proceso de discusión donde ustedes pueden hacer todos sus planteamientos.